Orson Welles es considerado como uno de los mejores directores de la historia del cine, así como también un excelso actor. Dotado de un estilo muy característico y personal, puede considerarse junto a otros cineastas como Alfred Hitchcock o John Ford como uno de los directores más revolucionarios de su época, y como un conocido y relevante personaje para el gran público general. Megalómano y ambicioso, el carácter que construye alrededor de su imagen lo realiza desde su propia persona, siendo muy conocido por inventar o mitificar sucesos de su carrera en entrevistas con el fin de engrandecer sus méritos o restarlos, a su conveniencia. Es por ello que investigar sobre su figura resulta asombroso a la vez que confuso, puesto que al estar sus declaraciones llenas de tantas contradicciones y de tantas mentiras, cuesta diferenciar cuáles son los hechos verídicos y cuáles son aquellos inventados o hiperbolizados. Welles nace en el condado de Kenosha, Wisconsin, bajo el lecho de una familia burguesa, y desde muy temprano muestra ser un niño prodigio con altas capacidades para todo tipo de artes como la pintura, la música y aquello que definiría su carrera profesional, el teatro. Tanto es así que a la corta edad de 23 años ya ha dirigido múltiples obras teatrales de Broadway e Irlanda, pero no es hasta 1938 cuando su fama se dispara hasta convertirse en una estrella mediática, con la adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos. Now the troops are on the edge of the Wilmot Farm. 7,000 armed men closing in on an old metal tube. A tub, rather. Well, wait, that wasn't a shadow, it's something moving. Solid metal, kind of a shield-like affair rising up out of the cylinder. Going higher and higher. What? It's standing on legs. Actually rearing up on a sort of metal framework. Now it's reaching above the trees and the searchlights are on it. Hold on. Tomando el clásico literario de H.G. Wells y presentado como radioteatro, la naturalidad y la verosimilitud de la locución de Orson Welles, sumado al hecho de presentarse como una falsa transmisión de radio, apelando al propio público, causó terror en muchos de los oyentes, quienes creyeron que realmente Nueva Jersey estaba sufriendo una invasión alienígena. Este incidente, pese a la disculpa que Welles tuvo que ofrecer ante una audiencia pública, provocó que la entonces incipiente y aclamada productora RKO Pictures centrara su atención en él y lo escogiera para dirigir algunos cortometrajes entre 1938 y 1940, donde ya contaría con uno de sus actores habituales, Joseph Cotten. Sin embargo, no es hasta 1941 que RKO le ofrece un contrato para dirigir su primer largometraje, gozando de libertad creativa absoluta y con un generoso presupuesto, dando como resultado una de las mejores y más influyentes películas de la historia del cine. Rosebud. Contando con la ayuda de Herman Mankiewicz en el guión, Ciudadano Kane narra la historia del multimillonario Charles Foster Kane, trasunto del poderoso empresario y dueño de varios periódicos real, William Randolph Hearst, iniciándose la película en el momento de su muerte y recorriendo toda la historia de su vida. La trama se centra no solo en explorar su vida mediante diversos flashbacks contados por sus allegados, sino también en el misterio que rodea a Rosebud, la última palabra de Kane en su lecho de muerte. En el reparto, él mismo encarna al protagonista, contando de nuevo con Joseph Cotten e incorporando a otros actores con los que también colaborará en sus futuras obras como Everett Sloan o Ray Collins. Su admiración hacia la obra de William Shakespeare queda reflejada en el personaje principal, un personaje que al mismo tiempo que es cruel y retorcido, resulta trágico. Ya en su ópera prima, Welles deja claro su sello personal y el estilo que utilizará en toda su filmografía. Un estilo barroco y preciosista, con vistosos movimientos de cámara, tomas desde ángulos muy extravagantes y una iluminación de influencia expresionista. La película resulta ser un éxito crítico que se convierte en todo un referente para toda una generación de futuros y coetáneos cineastas. No obstante, al no ser un éxito a nivel de taquilla y público, RKO renueva el contrato de Welles quitándole el control sobre el montaje final de sus posteriores películas y reduciendo considerablemente el presupuesto. Esto afectará decisivamente la carrera de Orson Welles hasta el punto de que con ninguna de sus futuras películas de Hollywood quedará satisfecho con los resultados finales. Los automóviles harán que las calles lleguen hasta el campo.
Espero que se equivoque, porque si hay que vivir tan lejos, el valor de las fincas en la antigua zona residencial iba a bajar muchísimo. Las características del mencionado contrato se hacen muy patentes en su segunda película, El Cuarto Mandamiento. Teniendo en ella la presencia del papel de narrador, cuenta la vida de una familia burguesa tradicional en el siglo XIX que se ve arruinada por la presencia de los nuevos inventos y modelos de negocio como el automóvil. Sin embargo, aprovechando la ausencia del cineasta por un viaje a Brasil, el enfoque dramático y pesimista que en un principio quiso otorgarle a la obra es significativamente alterado por la productora y por el montador Robert Wise, no solo añadiéndole un final más optimista, sino regrabando algunos planos, así como desechándose 3/4 de hora de metraje que hasta el día de hoy están perdidos. En este punto, el director comienza a adquirir una fama de problemático y poco económico de cara a las productoras, por lo que trata de apostar por películas más comerciales y con menor presupuesto, como El extraño, en 1946. En esta película de nuevo interpreta a uno de los personajes principales, siendo en esta ocasión el de antagonista. Con su siguiente película, La dama de Shanghái, un thriller noir, cuenta en su reparto con su exmujer Rita Hayworth, a quien caracteriza de un modo único, otorgándole un personaje sibilino y misterioso. Sin embargo, de nuevo, la productora reduce el metraje de forma sustancial, haciendo que el resultado final sea una película con una atmósfera extraña a la vez que inquietante. Esto marca un punto de inflexión en su carrera, ya que sus constantes problemas con las productoras estadounidenses impulsan a Wells a trabajar en Europa. Durante el final de la década de los 40 y el inicio de la década de los 50, rueda 2 películas basadas en obras shakespearianas, Macbeth y Otelo, siendo 2 adaptaciones muy libres, ambas protagonizadas por él mismo. Cabe destacar que el presupuesto para realizar estas películas lo gana mediante su paralela carrera de actor en producciones de Hollywood, siendo uno de los títulos más aclamados El tercer hombre. Pero ni los medios con los que contaba ni la recepción que éstas tuvieron en taquilla terminaron de resultarle totalmente satisfactorias, por lo que en 1959 vuelve a Estados Unidos para dirigir uno de sus títulos más conocidos y aclamados, Set de Mar. Le he dicho que está cerrado. Soy Hank Quinlan. ¿Estás tan cambiado? Deberías dejar las chocolatinas. Sí, las chocolatinas y el aguarrás. En esta película de género negro, que comienza con un elaborado y prodigioso plano secuencia de una duración de 3 minutos, participan grandes estrellas de la talla de Charlton Heston, Janet Leigh o el propio Wells en el papel del antagonista principal, un policía corrupto que falsifica pruebas para incriminar a los sospechosos de los casos que investiga. Cabe resaltar que es gracias a la insistencia de Heston que la productora confía en él para dirigir y actuar en la película. Sin embargo, de nuevo, esta le plantea problemas, ya que al igual que con El Cuarto Mandamiento, decide contratar a otro director para grabar escenas adicionales y manipula el metraje en la sala de montaje, alterando la visión inicial de Orson Welles. Este conflicto es un punto y final para Wells con respecto a sus producciones norteamericanas, ya que nunca más volvió a dirigir ninguna película allí. Durante la década de los 60 realiza sus largometrajes en España, país por el que expresa gran admiración y donde le resulta cómodo trabajar. Estos son El proceso y Campanadas a medianoche. El resto de películas que rueda en esta época como The Deep o Don Quijote no logran acabarse y únicamente se obtienen montajes conceptuales de las mismas. Su última gran obra es Fraude, un falso documental narrado por el propio Wells que expone la figura de un falsificador de arte que logra burlar a numerosos expertos y comerciantes artísticos vendiéndoles obras firmadas por Picasso o Modigliani. La frase que declama Wells en el inicio del documental: Durante la próxima hora todo lo que oirán será verdad y basado en hechos reales. es toda una declaración de intenciones, ya que el metraje se trata de una compleja a la vez que interesante reflexión sobre cómo el arte transmite la verdad mediante el artificio y sobre el propio medio cinematográfico. Con su estilo recargado y prodigioso, y con su omnipresencia en todas sus obras, desde la emisión de La Guerra de los Mundos, pasando por Ciudadano Kane y Set de Mal, hasta llegar a su última película, su figura no es más que la de un ilusionista mentiroso que logra que el público se crea el engaño que muestra y que se emocione y se identifique con lo que observa. Un mago, un ilusionista, un cineasta. Orson Welles muere en 1982, dejando tras de sí una prolífica carrera como actor y director
que no deja de fascinar e influenciar a millones de personas que visionan sus películas. No obstante, su obra sigue tan viva como nunca, ya que tras su fallecimiento se han ido encontrando aquellas películas inacabadas y perdidas que han podido estrenarse para que el público actual siga observando el ingenio de este monumental y polifacético artista. Para la realización de este vídeo se han utilizado entre multitud de fuentes la página web de Internet Movie Database, los programas de todopoderosos dedicados a Orson Welles, las entrevistas del documental Orson Welles Alive in Film y los podcasts dedicados a Seth de Mal y la Dama de Shanghái de la órbita de Endor. Les ha hablado Roberto Salas.